Bendiciones, alumnos. Me da gusto otra vez estar con ustedes. Qué bendición es que tú y yo podemos ver los principios de la palabra de Dios y estar creciendo en estas cosas, creciendo en la fe. Oh, ese nunca es un trabajo en vano. A veces pensamos, no, pues yo estoy confiando en el Señor. Hey, ah, ah, la hermana Tuala y yo, al iniciar como pastores, un año después Dios puso en nuestras manos una escuela bíblica. Y desde el primer año yo estuve confiando en Dios para una propiedad. Y pues buscando y declarando y a veces con escasez, a veces, económicamente difícil la cosa. Pero unos 21, 22 años después, Dios puso en nuestra mano una propiedad que es nuestro. Entonces, entonces en esto hay que mantenernos firmes. Amén. Y seguir declarando lo que creemos cuando parece que no. Y no siempre va a ser, a veces cosas vienen pronto, a veces cosas producen en días o semanas y a veces es años. Entonces, nada más esto para animarles. Nosotros estamos iniciando el capítulo 18 que habla acerca de fe en el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de poder. Dios es el iniciador del reino y Él es el todopoderoso. Nosotros vemos esta frase más que creo 60 veces en la Biblia. Dios recordándonos que Él es el de todo poder. ¿Y dónde está Él? Él está en ti. entonces, entonces, tú y yo necesitamos aprender y vivir por los principios de su reino. Como yo soy conocido como extranjero aquí en México, porque vengo de otro país. Y yo he tenido que seguir aprendiendo los principios, la función, la cultura, reglas y leyes aquí, porque yo no puedo vivir por las reglas de otro lugar o otro país, yo tengo que vivir por las reglas aquí. Y en el reino de Dios es igual. Tú y yo no vamos a tener éxito tratando de establecer las formas a nuestro gusto. Tenemos que aprender cuál es la forma en el gobierno o en el reino de Dios y someternos a tales principios y funcionar así para tener éxito. Amén. Entonces, cuando Jesús empezó en su ministerio, dice en Marcos capítulo 1 y verso 15, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús empezó a salir y predicar y decir, arrepentíos y creed el Evangelio. Dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Entonces, esa palabra arrepentir o arrepentimiento no es lo que a veces pensamos, no quiere decir rodearnos y gritar pidiendo misericordia y nombrando cada pecado que hemos hecho. El arrepentimiento aquí en el griego quiere decir cambiar o cambio de opinión, cambio de forma de pensar. Lamentamos de haber pensado incorrecto. Lamentamos de haber actuado incorrecto porque pensábamos incorrecto y reconocemos que tenemos que cambiar. Cambio es oportunidad para nosotros, pero cambio no es fácil para muchos. Diga conmigo, yo voy a abrazar cambio en mi vida. Eso es bueno, pero hey, prepárate porque duele a veces. Amén. Entonces, en el reino de Dios hay leyes, hay principios, hay forma de funcionar, hay la cultura y todo eso tiene que cambiar.
Sería bueno que una vez que una persona recibe a Jesucristo como Señor, borrar todo lo que hay en ese masa gris y empezar en cero. Pero no, no se puede. Tiene que, con tiempo, renovar nuestra forma de pensar, nuestra forma de meditar, nuestra forma de hablar y actuar. Entonces, importante que nosotros crecemos en fe en el reino de Dios. Número 19, capítulo 19, habla acerca de cómo los justos viven. Nosotros vemos en varias partes de la palabra de Dios que los justos por la fe vivirán. Entonces, en esto, ¿qué quiere decir? El justo vive por fe. ¿Cuál es su necesidad más grande? El que es justo. Creer que por la obra de Cristo Jesús y su fe en Él, que han sido hecho correcto. Me gusta lo que dice o correcto con Dios, perdón. Me gusta lo que dice en Mateo capítulo 6 y verso 33. Dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas llegarán por añadiduría. ¿Cuáles cosas estaba hablando? Pues ropa, comida, las cosas necesarias para vivir. Podríamos decir hoy carro, transporte. Amén. Y entonces en esto, yo hice un estudio años atrás acerca de este verso, Mateo 6:33, y la idea que hay es que yo estoy corriendo lo más rápido que puedo, espiritualmente hablando, buscando la función, cómo es que el reino de Dios funciona para seguir y hacer lo que es correcto en el reino de Dios. Y haciendo lo que es correcto en el reino de Dios, las cosas que necesito andan corriendo para alcanzarme. Pero tristemente muchas personas están ah, ah, tratando de recibir lo que es correcto usando su fe para cosas, en lugar de usar su fe para buscar el reino de Dios. Yo tengo que aplicar mi fe y creer que yo sí, posicionalmente con Dios, yo estoy bien. Yo tengo derecho de entrar en su presencia. Nada más digo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo a tu presencia. Y ahí estamos, en el lugar santísimo con Él. Entonces, no hay limitaciones, no hay cosa que nos separa. Tenemos derechos. Amén. Entonces, importante es fe en ser justo para con Dios, fe en su respaldo con nosotros, fe en su responsabilidad. Dios es responsable. Él no ha fallado en cumplir lo que Él nos ha dicho, siempre lo ha hecho. Y también ah, fe en nuestras responsabilidades y fe en nuestros derechos como hijos. ¿Ven? Es buen estudio. Aplícalo a tu vida mientras estás estudiando. Y el capítulo 20, el último de esta semana, es fe y las obras. Ese es algo que a veces es difícil para la gente. Un lado dice, no, pues vivimos por gracia, por Dios, yo no tengo que hacer nada, Dios ha hecho todo, yo nada más recibo. Otro lado dice, no, pues si tú tienes que obrar para ser justo. Y lo que la Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 5, 6, muy fuerte, nosotros por gracia somos salvos, pero si hemos sido liberados del pecado,
Dice Pablo que es para ser siervos de justicia o lo que es correcto para con Dios. Entonces, la fe no es solamente lo que pienso, pero tampoco yo por obras lo hago para mostrar que soy persona de fe o para ganar con Dios algo. De hecho, si yo medito la palabra de Dios, la misma palabra me va a impulsar a actuar. Entonces no es yo actuando para ganar lugar, es yo actuando porque tengo lugar. No es yo tratando de establecerme por hechos que yo hago con mi propia fuerza, es yo creciendo en la fe y creyendo la palabra de Dios y la misma palabra me impulsa a moverme. Y Santiago en capítulo 2, versos 17, verso 20, verso 26, habla acerca de fe sin obras, está muerto. Piensa conmigo, Jesús, Dios en el inicio, cuando en verso 3 determinó de hacer algo, él dijo, sea la luz y fue la luz. Él, yo no imagino Dios diciendo eso y diciendo, wow, yo no imaginaba así, que iba a ser así. Yo pienso que él sabía exactamente cómo iba a ser, porque había planeado, había meditado dentro de él antes de declarar. Pero en su declaración que había obra, había respuesta, sí, había luz. Entonces, en esto tú y yo, a veces la forma de obrar nuestra fe es hablar. A veces las situaciones, no hay cosa que puedas hacer más que declarar lo que crees. Y esta es una obra. Amén. Entonces, estamos hablando de acciones en obediencia a lo que declara la palabra. Fe requiere obras. El que cree en su corazón y confiesa con su boca, sea salvo. Entonces, uh, uh, es importante que tú y yo uh, crecemos en la fe y que crecemos hasta que nuestra fe produce. Al final de cuentas, si la fe de una persona no causa, no provoca acciones, este fue conforme a lo que dice Santiago, sí está muerto. Está muerta. No es una fe que está produciendo algo. Es como la persona que dice, muestra, no, algún día yo voy a recibir a Jesús como Señor. Pues este algún día llega a otro día y otro día, otro día y nunca lo hace. Entonces, este es fe debe de producir. La persona que dice que ama a Dios, ¿qué requiere de él? Requiere que esta persona obedece los principios de Dios, que sigue, sí, y cuando no cumple, que sigue también las indicaciones, que pide perdón, recibe perdón, y pedir perdón y arrepentirse, otra vez habla de cambio, como vimos en el capítulo anterior. Muy bien, que Dios las bendiga. Bendiciones en esta semana.